Buenas noches para todos. Ya llevamos como una serie de devocionales que hablamos de la parte de las finanzas. Yo les explicaba que Jesús se detuvo a hablar muchísimas veces de la parte financiera y básicamente lo hizo porque es casi que una prueba para ver qué tan buenos mayordomos somos. Nos mostraba un poco también que el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, en el reino de los cielos. Entonces, esto puede llegar a ser muy importante, a pesar de que a veces pensamos que no lo es. Eh, y la vez pasada, entonces, hablamos de los principios básicos de las finanzas, y antes de eso también había otro devocional que hablaba del tema de las deudas, que le puse sal de deudas ya. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una continuación de este esquemita que les había mostrado la vez pasada, para que entendamos por qué hablamos justo del tema de las inversiones. Y entonces hablábamos sobre los principios, que el Señor es el dueño de todo. Y aquí, por ejemplo, hablábamos que no debemos de confundir cuál es el canal por el cual nos llega el dinero, de cuál es realmente la fuente de todas nuestras bendiciones y de la provisión que recibimos, que nunca nos confundamos con eso. Y esa parte es muy importante. Por el otro lado, la importancia de que siempre paguemos el diezmo puntualmente, porque esto es también una manera de mostrar que tenemos mayordomía y que somos buenos administradores. También hablábamos del principio de la unión, ¿sí? Que es muy importante que estemos, cuando es una familia, que estemos de acuerdo en las decisiones que tomamos, pero también que es muy importante que no nos asociemos con incrédulos, con personas que no manejan estos principios que yo les estoy presentando hoy. Y acá les recuerdo el versículo. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, esto es muy importante a la hora también de hacer inversiones. También les hablaba de que tenemos que gastar mucho menos de lo que nos entra, de nuestros ingresos. Y les hablaba aquí del principio de mansedumbre, ¿sí? Que no, yo no me gasto todo lo que me gano, sino que siempre dejo una reserva, ¿sí? También les hablaba del principio de que no podemos tener deudas y que esto aparece continuamente en la Biblia. Y les recuerdo para eso Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces, la importancia de esto es que Jesús nos hizo libres y Él no quiere que nosotros vengamos a ser esclavos de un banco o esclavos de un prestamista, sí, que siempre tengamos libertad para poder servirle. Y esto que les dije la vez pasada es muy importante porque lo vamos a articular con lo de hoy que se los había prometido ya, y es que hoy vamos a hablar de inversiones y también hablaremos de lo último que me faltaba y es la importancia de dejar un legado para los hijos. Entonces, es muy importante que cuando hablemos del tema de inversiones, entendamos que una persona verdaderamente cristiana no puede estar todo el tiempo pensando en inversiones para mí, ¿sí? Sino para sí mismo. Tiene que estar pensando en que todo aquello que nosotros hacemos tiene un trasfondo espiritual. Todo tiene como un impacto en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Entonces, miremos, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y a menudo escuchamos personas que son cristianas que están muy pendientes les gusta demasiado el dinero, ¿sí? Les gusta demasiado acumularlo, les gusta demasiado comenzar a hacer inversiones y mirar cuánto tienen. Y Dios nos quiere prosperar, ¿sí? Que eso quede súper claro y que Dios en gran parte cumple con todos los deseos que tenemos en nuestro corazón siempre y cuando no nos salgamos de su voluntad, ¿sí? Entonces, posiblemente si una persona quiere tener cada vez más prosperidad económica y no la tiene, pues debe ser porque de alguna manera Dios lo está cuidando porque Dios conoce su corazón, que no, de pronto no es un buen mayordomo y eso sería malo para su corazón, ¿sí? Entonces, miremos algunos de los principios que tienen que ver con el ahorro, porque del ahorro saldría el dinero para poder hacer inversiones. Y lo primero es que yo les hablaba en una de los devocionales que tiene que ver con la parte financiera, es que tenemos que tener en cuenta nuestra visión familiar.
O sea, realmente cuál es el propósito que tenemos como familia, pero también como personas, ¿sí? Que es muy importante que nos enfoquemos en la visión, en nuestro llamado, ¿sí? En la vocación que Dios nos ha dado, no en la provisión, porque si nos enfocamos en la provisión continuamente, lo que vamos a estar haciendo es privilegiando lo que nos dé dinero para cubrir el faltante o el endeudamiento que adquirí de manera irresponsable, ¿sí? Sino que tenemos que enfocarnos en la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué palabra lo respalda? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Entonces tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, pero también en comunicación con el Espíritu Santo para saber realmente Dios para qué nos creó y cuál es nuestro llamado, porque si no lo que vamos a estar haciendo es aceptando oportunidades simplemente por el dinero. Y eso no es verdaderamente de un cristiano. Eh, Otro principio es que tengamos, como que establezcamos metas de inversión. ¿Para qué son estas inversiones y qué propósito van a cumplir? Y que tengamos también una meta, porque a veces veo personas muy preocupadas por acumular, por tener y tener y tener. Y yo digo, y realmente ese deseo de tener, ¿cuál es el propósito que cumple? Y sobre todo el propósito de cara a tu visión y a lo que es también el reino de los cielos, ¿sí? Entonces todos queremos tener libertad financiera y eso está muy bien, ¿sí? Porque pues también el que no tiene dinero, pues le es muy difícil poder realmente estar tranquilo, está solamente sobreviviendo, ¿sí? También para dejar un legado para los hijos, y vemos que también esto es bíblico, de hecho habla de un legado para los nietos, ¿sí? Y queremos de pronto dejar de ser empleados y queremos tener un negocio familiar y para eso tenemos que tener como un dinero para poder iniciarlo, o sea, invertir. Entonces, eso podrían ser algunas metas, pero tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo y si las inversiones que tenemos no están realmente siendo alimentadas por el Dios Mamón. ¿Y que es Mamón? El que está alimentando nuestro corazón y no Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos equivoquemos con este tema. Entonces, tengamos mucho cuidado que si esta parte de las inversiones está guiada por un amor al dinero, pues no es un interés legítimo de cara al reino de los cielos. Bueno, seguimos con más consejos sobre las inversiones. ¿Se acuerdan que en alguno de los devocionales yo les decía que es muy importante que tengamos un presupuesto familiar, que entendamos cuáles son nuestros ingresos, pero también que entendamos en qué los vamos a distribuir, entendiendo que de entrada tenemos que asignar el diezmo, ¿sí? Que típicamente es el 10%, pero también tenemos que dar ofrendas y que esto también es el producto o esto deriva en prosperidad económica. Esta es una de las llaves, ¿sí? El diezmo. Y entonces, una vez ya termino de definir cuáles van a ser los gastos en lo que yo voy a invertir en mis ingresos, también tengo que mirar que tengo que dejar una parte para ahorrar y para invertir. Porque si ustedes no tienen mansedumbre en la parte de los gastos, pues de qué manera van a poder tener dinero para invertir. Mucho menos tener, por ejemplo, deudas, pero estar pretendiendo invertir. Yo digo, primero debes salir de tus deudas antes de siquiera pensar en invertir. Miremos qué dice Proverbios 30:24. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy sabios y no gastarnos todo lo que conseguimos. Miremos el principio de José, que es ahorrar en época de abundancia. O sea, que cuando hiciste un muy buen negocio, no te lo gastaste todo, sino que dejaste una reserva, como digo yo, para vacas flacas o para de pronto dar una ofrenda en el momento que se ofrezca, o sencillamente para tener reservas. O sea, debes hacerlo. Siempre que hagas un muy buen negocio o sencillamente sácalo del presupuesto, deja siempre una partida que es de reserva. Mi consejo de pronto, si ustedes son empleados, pues hagan una deducción automática. Por ejemplo, el tema de pensiones voluntarias a mí me sirvió para comprar mi casa de una. O gente que tiene seguros de desempleo, seguros educativos, en un momento en el cual les entró mucho dinero, pues es legítimo invertir en esto.
y tratar de tener una reserva que si algo sucediera yo tuviera por lo menos oxígeno para 3 a 6 meses. Traten de tenerlo, ¿sí? Porque también esto les da a ustedes libertad, no tener que depender de otros o de préstamos. Y si tenemos un dinero, pues no lo dejemos ahí ocioso en una cuenta bancaria, sino tratemos de invertirlo en algún tipo de instrumento que nos dé una tasa de interés, ¿sí? Y que podamos como acumular sobre el interés sobre interés, lo que se conoce como el interés compuesto. Pero también tengamos presente que si me ofrecen una tasa de interés alta, con toda seguridad hay un mayor riesgo de que yo pierda una parte de la inversión. Entonces vamos a hablar también de ciertas ofertas que nos van a hacer y que pues pueden llegar a ser un problema, ¿no? Porque además están aprovechándose de que tenemos de pronto esa tentación de enriquecimiento, que Mamón de alguna manera está ahí y nos está volviendo como materialistas y nos va a poner trampas. Entonces tengan cuidado con eso. Lo que les decía anteriormente, siguiendo sobre los principios, es si tú tienes una deuda, mejor no pensemos todavía en inversiones. Lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas y después si hablamos de en qué vas a invertir el dinero. Pero a veces veo que hay personas que dicen, no, es que esta deuda está al tanto por ciento la tasa de interés y yo puedo invertir en tanto que me da una rentabilidad mayor. Y yo digo, no, primero las deudas, sal de ellas y luego hablamos de tus inversiones. Bueno, desconfíen, por favor, de las ganancias fáciles o extraordinarias, porque siempre tienen gato encerrado. Como por ejemplo, a veces el tema de las libranzas. A nosotros nos pasó que casi hacemos una inversión en libranzas y afortunadamente el señor es bueno porque le consultamos esto y en su momento nos contaron de la manera más increíble que eso se iba a caer la siguiente semana y así fue. Ese escándalo de las libranzas nos avisaron una semana antes y por eso no invertimos. Y conocemos gente que perdió bastante dinero porque estaba ahí. Temas como DMG no deberían de ser una tentación para un cristiano. Un cristiano debería entender que esto tiene gato encerrado y esto no es de Dios. Y yo sé que hay gente que le gusta el tema de las criptomonedas, pero por favor les pido que tengan mucha prudencia con las criptomonedas. Sobre todo que miren el tema del respaldo, ¿qué está respaldando realmente una criptomoneda? Si esto se llegara a caer, ¿sí? Como un mercado accionario, si se llegara a caer, ¿qué te van a dar a cambio de lo que tú invertiste? ¿O te van a dar un computador, un servidor por allá en un paraíso de esos de las criptomonedas? ¿Qué te está respaldando realmente tu inversión? ¿Qué tipo de valor intrínseco tiene ese activo? Su capacidad de generar valor, ¿sí? Como por ejemplo la tierra. La tierra tiene una capacidad de generar valor por sí sola. Yo no lo veo en la criptomoneda. Que sea correctamente vigilada. Porque es que dicen, no, es que esto lo está garantizando varios eslabones. Pero han ocurrido caídas de esto. ¿Y dónde estaban las garantías? En ninguna parte. Se desaparecieron. Por errores en el sistema, ¿sí? O ciberataques. Y entonces comienzan a generarse burbujas especulativas. Y la gente se mete en esto y a mí me han preguntado amigas que yo qué opino de esto y yo definitivamente no lo aconsejo. O sea, si me preguntan, yo que he estudiado finanzas, no considero que esto sea una buena opción de inversión. También tenga mucho cuidado con las estafas, que siempre lo que hacen es que Mamón sabe que tenemos una debilidad por acá y entonces nos promete una alta rentabilidad, independencia y realización personal. Y siempre lo más curioso de todo es que utilizan el mismo discurso y tristemente hay personas que han venido cayendo continuamente en varias cadenas de estas, en varias pirámides. O sea, cayó en esta y ya va para la segunda y ya va para la tercera. Siguen cayendo en la misma prueba que Dios les pone, ¿sí? Y en este caso es que caen en la tentación, ¿sí? Y siguen cayendo en ella. Entonces, mucho cuidado con eso. Sean cautelosos frente a quienes les quieren vender algo, porque si esa persona quiere que tú inviertas, pues no te va a hablar de lo malo, solamente te va a hablar de lo bueno y te va a perseguir. Y además te va a comenzar a decir que es una oportunidad que si no la tomas ya la vas a perder. Y diga, vean, les puedo decir con mis 45 años de experiencia que el afán no queda sino el cansancio. Si alguien te está llamando desesperadamente para que hagas una inversión, desconfía, desconfía ya mismo, porque eso no tiene nada de bueno. Proverbios 13:20 nos dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Mucho cuidado con el mercado accionario, con hacer como especulación con divisas. Me gustó esta frase. Dice, la diferencia entre el Titanic y el mercado accionario es que el Titanic tenía orquesta. Entonces tengan mucho cuidado con esto y sobre todo tampoco es, o sea, no es bíblico que un cristiano se meta
en apuestas y en loterías. Esto no es bíblico. Bueno, entonces sean muy cuidadosos con las propuestas de negocios que les van a hacer. Siempre les pintan, mejor dicho, pajaritos en el aire, e incluso mucho cuidado con los hermanos en la fe, que porque dicen aleluya hermano y porque creemos que tienen todos los principios claros de la Biblia sobre el manejo del dinero, y no todos los que dicen ser son. Entonces, mucho cuidado con estas propuestas. Inviertan en cosas que se multipliquen. Inviertan, por ejemplo, el agro, la tierra, tiene esa capacidad de generar riqueza. Nunca pidan prestado para comprar un activo que se deprecia o algo que no aumenta el valor de un activo o no aumenta el flujo de efectivo, ¿sí? Siempre tengan cuidado en esto, en el estilo de vida que ustedes tengan, que refleje el principio de mansedumbre, ¿sí? Siempre, siempre. Consideren cuando hacen una inversión qué costos asociados tienen. Si, por ejemplo, van a comprar un inmueble, pues eso necesita mantenimiento, eso toca pagar una administración, eventualmente una comisión de inmobiliaria. Hagan bien las cuentas. Ahora vamos a ver el versículo que habla sobre esto. Mi consejo también es que inviertan en ampliar conocimientos y talentos, porque esto tiene la capacidad de generar valor, de generar ingresos a futuro. Por ejemplo, comprar libros que edifiquen, la educación, ¿sí? Cursos que realmente me enseñen talentos nuevos, un colegio que le esté instruyendo adecuadamente los caminos de Dios a nuestros hijos, que nos dé una mano en la educación bíblica. Tanto para nosotros sería este consejo como para nuestros hijos y nuestros colaboradores, porque muchos de ustedes tienen la inmensa bendición de tener personas que trabajan con ustedes, esos colaboradores. Entonces traten de mirar de esos colaboradores que ustedes tienen, cuáles tienen esa capacidad de multiplicar, de que todo lo que ustedes les han entregado lo han multiplicado en sus manos. Esos son en los cuales tenemos que invertir. Importante, anticipemos los ciclos económicos. Recuerden que la economía no es cíclica ni lineal. Entonces, yo ya les había advertido que en este ciclo económico que viene súper en auge en los últimos casi que 50 años y no ha pasado nada, es de esperar que ahí va a pasar algo. ¿Sí? Y todos han venido hablando de ese tema. Entonces, por favor, seamos sabios y pensemos que puede haber una caída de la economía mundial. Entonces, eso tiene que estar dentro de mis consideraciones para hacer inversiones. Y también yo les decía que quiénes son los que van a perder dinero, los que están endeudados. Y entonces los mansos heredarán la tierra. Eso se los explicaba en ese devocional. No pongan todos los huevos en la misma canasta, tengan diferentes canales por medio de los cuales a ustedes les llegan ingresos, ¿sí? Y tengan un portafolio, un mix entre ingresos fijos mensuales y de pronto unas apuestas que ustedes hacen, unos proyectos que pueden tener alta rentabilidad para ustedes, pero que no son todo el tiempo. Entonces, cuando me llegan esos, es cuando yo establezco como un fondo de reserva para esos momentos en los cuales no puede que no tenga yo unos ingresos importantes. Entonces, sean muy sabios al hacer inversiones. Investiguen, que ahora con internet, ustedes pueden llamar a muchas personas, a expertos. Consúltenle a Dios. Dios está más que dispuesto a decirnos las cosas y a advertirnos. Yo lo puedo decir mejor dicho, en primera persona. Tengo muchos testimonios que les puedo contar de cómo Dios nos ha advertido de cosas la víspera, porque siempre le hemos puesto la decisión en sus manos. Siempre le hemos pedido que por favor nos muestre si hay algo que no está bien. También tengan en cuenta las megatendencias y la perspectiva. Hacia dónde van los sectores de la economía, cuál va a ser el futuro. Porque recuerden que uno sí puede investigar. Y de acuerdo con eso uno sabe cuál puede ser un sector interesante. Los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces, esto demuestra lo que les acabo de decir, que si una persona te dice que es que si no tomas la decisión ya perdiste la oportunidad de tu vida, pues acuérdense de Proverbios 21:5. Sin el liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces tengan personas que son personas de Dios, personas que son de buen testimonio, pero también personas que conocen de muchos temas y que los puedan asesorar adecuadamente. Y hablando sobre el tema de tendencias, pues definitivamente no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que antes de que se materialice el apocalipsis como tal, ocurrirá el rapto de la iglesia. Nosotros no sabemos si vamos a estar en ese rapto o no. Entonces,
pero sí tenemos que estar totalmente preparados y tenemos que mirar qué dice Apocalipsis sobre el futuro. Y de acuerdo con eso es que yo ya sé para dónde va el mundo, porque la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis, por ejemplo, 6:8? Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces uno dice, ay, Sara, ¿te vas a poner ahora a hablarme de Apocalipsis? Sí, porque si tú crees que lo que la Biblia dice y todo lo que Jesús ha dicho es verdad, pues también cree lo que dice el Apocalipsis. Y el Apocalipsis está anunciando, ¿qué? Guerras, está anunciando hambre, está anunciando pestes, enfermedades como las que están ocurriendo ahora. Esto está sucediendo ya. De hecho, lo dijo la ONU. En esta página se los estoy poniendo. Está anunciando hambruna en América del Sur. 17.1 millones de personas padecen una grave inseguridad alimentaria en comparación con los 4.5 millones de hace 7 meses. Esto lo dijo el secretario general de la ONU. Entonces, ¿qué estamos viendo? El hambre va a ser un asunto del cual los hijos de Dios tenemos que ocuparnos. Y no solamente para mi casa, sino también para las personas que Dios quiere salvar. Quiere que les ayudemos. Entonces, ¿cómo vas a invertir tu dinero? Hablando sobre el tema del legado para los hijos, pues en todas estas decisiones que yo les he dicho y todos estos principios, tus hijos tuvieron que haberte visto, ¿sí? Porque realmente es con el ejemplo que yo les transmito estos principios de vida y de manejo del dinero. Mi hijo tiene 8 años, pero yo todo el tiempo le estoy preguntando, hijo, ¿tú qué piensas de las deudas? No, mamá, eso está mal, explícame por qué. Hijo, ¿tú qué piensas en qué deberíamos de invertir? O sea, yo le pregunto de todo, yo no lo estoy subestimando, porque él tiene un gran espíritu. Entonces, él tiene la capacidad de entender estas verdades desde sus 8 años. Pero entonces también a veces nos pasamos toda la vida tratando de buscar dinero. Y más que riqueza, los niños requieren tiempo de sus padres para poder ser adecuadamente discipulados, incluso en manejo del dinero. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Y cómo lo hacemos? Le vamos hablando, pero también él nos tiene que ver aplicando esto. Si yo le quiero enseñar a mi hijo el principio de mansedumbre, la primera que tiene que aplicar eso soy yo, ¿sí? La primera. Y tenemos que tener experiencias prácticas de manejo del dinero, de cómo hago yo para obtener dinero, inventarles negocios, emprendimientos, en fin. Oren por sus hijos para que Dios les dé don de sabiduría, don de ciencia y disciplina para poder administrar lo que van a tener que hacer a futuro. Importante con respecto a los hijos, no les subamos el estrato a nuestros hijos, ¿sí? Porque incluso hay muchachos, hijos de ricos que no saben trabajar. No sé si alguna vez han escuchado padre bodeguero, hijo caballero y nieto pordiosero. Entonces, una persona que se esforzó muchísimo por obtener una riqueza, su hijo vivió como si fuera un príncipe, un poco trabajaba, poco aprendió los principios de ganarse el dinero y administrarlo, y finalmente los nietos de este primer señor terminarán otra vez siendo pordioseros. Entonces, mucho cuidado con eso. Enseñemos a administrar el dinero y a ganarnos el dinero. Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Entonces, no les pongamos todo tampoco tan fácil. Ay, no, que por puro desobediente dañé algo en la casa, a pesar de las advertencias de mis papás. Entonces hay que trabajar para poder reemplazar esa cosa que se dañó. Y vamos a ver qué nos vamos a inventar para poder conseguir el dinero. Tenemos que hacerlo, porque si no, no, tranquilo, yo vuelvo y te lo compro. ¿Qué está él entendiendo sobre el tema del dinero? Hablaban en este libro de Craig Hill de cómo podemos nosotros darle libertad a nuestros hijos y a nuestros nietos, apoyándolos en la compra de vivienda, pero como creando una especie de fideicomiso en el cual nosotros les prestamos el dinero para que ellos compren su primera vivienda, pero ellos a su vez nos tienen que ir pagando, sabiendo que ese dinero que ellos están pagando de su vivienda, a la vez va a ser parte de ese fondo que le va a servir a sus hijos, o sea, a nuestros nietos. Van a terminar pudiendo todo el tiempo tener vivienda propia, en la medida en que manejamos este mecanismo, que es muy interesante. Porque recuerden, Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos, no dice a sus hijos solamente, sino a sus nietos. Entonces tenemos que, ante todo, enseñarles a ellos a que sean humildes ante Dios, pero también ante el prójimo, que tengan contentamiento, agradecimiento,
con las cosas que todos los días recibimos de Dios. No que crean que es que eso salió de la billetera de mis papás y que yo no necesito a Dios para nada porque todo me lo hacen. Eso es grave. Ellos tienen que entender que todo lo bueno viene de Dios. Y sobre todo que pongan su confianza en Dios, no en las riquezas que tienen posiblemente sus papás. Porque, no, es que mis papás tienen dinero, yo no me preocupo por nada. No, pon tu confianza ante todo en Dios. A menudo pienso que hay personas que se la pasan pensando en el tema de las inversiones y la riqueza porque quieren, no sé, como rápidamente tener libertad financiera. Pero miren, este versículo es fuerte. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces, es muy importante porque hay personas que dicen, no, es que yo quiero ser rico para poder servirle a Dios cuando ya pueda dedicarme como a pensionarme. Y yo digo, si tú le quieres servir a Dios, empieza ya. No esperes a que seas rico, porque entonces realmente tu corazón no está en el lugar adecuado, le estás sirviendo a Mamón. O sea, la razón por la cual tú dices que lo estás haciendo es porque quieres dedicarte al reino de los cielos y a trabajar por las causas de Dios y su justicia. Pero no parece, porque si no puedes arrancar ya mismo a trabajar por los temas de Dios, pues a lo mejor hay algo más que está en tu corazón. Y los versículos con los que quiero que nos quedemos es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en Colosenses 3:2. Entonces, toda inversión que hagamos también pensemos en lo que viene a futuro y los propósitos que Dios tiene para esos bienes que nos ha encomendado y esos recursos. Recuerden que nosotros no somos los dueños de lo que tenemos. El dueño de todo es Dios. Y Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos. Entonces, si te está diciendo que viene un problema de hambruna en el mundo, ¿tú qué vas a hacer por los hijos de Dios? Con la riqueza que Él te ha dado y que te ha confiado y con los recursos que tienes y con el tiempo que tienes. Ya estás advertido que va a haber una hambruna y que muchas personas van a estar muy mal. Entonces tú vas a decir, ay, menos mal yo tengo que comer, menos mal yo estoy bien. ¿Y las demás personas qué? Entonces también invierte tu dinero en solucionar las problemáticas que le duelen a Dios en su corazón. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces también invertamos los recursos que Dios nos da para ganar almas para el reino de los cielos. Solamente tú sabes cómo puedes destinar esos recursos a hacerlo. Pero recuerden, como nos dice Santiago, Santiago siempre nos dice que tenemos que hacer las dos cosas, el evangelismo, pero también las obras, porque una persona se muere de hambre, pero entonces yo le recito versículos, tengo que encargarme de las dos cosas, y para eso también se necesitan recursos. Jeremías 29:7, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Entonces yo no puedo decir, ay, menos mal que yo estoy bien, pero Bogotá está mal, o Colombia está mal. Hombre, eso es como pensar que yo le puedo pegar un tiro a una barca y que no me voy a hundir yo con barca y todo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pensar también en la ciudad en la que estamos y las problemáticas que se están desarrollando y cómo nosotros podemos ayudar a que no haya tanta pobreza y que no haya tanta hambre y que miremos cuál es el ministerio en el cual Dios nos está ubicando para poder también invertir nuestro dinero, el que tenemos, de acuerdo con esto, de acuerdo con la visión del reino, no solamente pensando en mí, porque es que pensando en mí y en enriquecerme para algún día tener dinero para poder servirle a Dios, pues creo que no es una buena motivación y no creo que el Padre esté muy agradado con este tipo de pensamientos. Entonces, los dejo con esta reflexión y los bendigo. Quiero que Dios nos muestre a cada uno de nosotros cómo debemos tomar decisiones de acuerdo con lo que ya sabemos que está sucediendo y que ya viene para el mundo. Sabemos pues cuál es realmente el plan. Quieren acabar con la clase media. Esto se va a volver un tema de mucha pobreza en las clases bajas, hambruna y muerte.
Entonces Dios nos está llamando como iglesia a que nos movamos y que hagamos algo, ya estamos advertidos, ¿sí? Porque Él nos va a hacer rendir cuentas de todo lo que nos confió, porque nosotros somos simplemente mayordomos, ¿m? No es todo para mí. Entonces, ¿cómo vas a invertir tus talentos, tus recursos y tus riquezas para que podamos extender el reino de los cielos? Entonces, esta reflexión queda para todos, incluida la que está hablando. Entonces, despidámonos con una oración y ya pues pasamos a la puesta en común. Bueno, Señor, gracias por este tema que es tan importante, Señor, este tema que es tan confrontador. Señor, danos la sabiduría, Señor, el don de ciencia, la mansedumbre para poder ser buenos mayordomos, Señor, y usar adecuadamente las riquezas que tú nos has confiado, Señor, los recursos, los dones, los talentos y nuestro tiempo, Señor, que no solamente pensemos en nosotros y en nuestras familias, sino que también pensemos en las personas que viven en nuestra ciudad, en nuestro país, que tú nos muestres claramente cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra misión, nuestra visión de ministerio, para que podamos invertir adecuadamente lo que tenemos a nuestro cuidado, Señor. Yo te pido que tu palabra penetre poderosamente, Señor, como espada de doble filo en cada uno de los corazones, que nos exhorte, Señor, que nos quebrante y que entendamos que realmente tú eres el dueño de todo, Señor, y nosotros somos simplemente tus mayordomos, Señor, y que lo que tenemos, ante todo, tiene un propósito y es la extensión del reino de los cielos, Señor. No se trata de nosotros. Te lo agradezco, Señor, gracias porque siempre la primera ministrada soy yo, Señor. Y te pido por todos aquellos que me van a escuchar, Señor, que seas tú hablándoles directamente a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Sarita, muchísimas gracias. Muy interesante el tema, te cuento.